¿Qué pasa, gente? Muy bienvenidos todos al canal del arte. Ya sabéis que de vez en cuando me gusta hacer un tema que tenga que ver con el pensamiento y entonces, bueno, pues yo creo que ayer se dieron las circunstancias, digamos, adecuadas para hacer un tema que tenga que ver con la reflexión o que, sobre el cual podemos reflexionar. Como sabéis, ayer se produjo una noticia que apareció reflejada en la mayoría de los periódicos, tanto digitales como después en papel, y en las noticias también de las diferentes televisiones que nosotros tenemos. Yo tengo aquí el de Univisión, pero bueno, podría haber cogido el de cualquiera, ¿no? Y es que parece ser que una persona con un coche entró, digamos que irrumpió en la acera de Times Square en Nueva York y bueno, pues produjo pues un muerto y 22 personas quedaron heridas. Digamos que la noticia era bueno, que podía ser un atentado terrorista de una persona que buscara venganza o alguna cosa de este tipo por cuestión religiosa o yo que sé, vete tú a saber lo que era. El caso es que todo quedó en que esta persona o la persona que conducía el coche era una persona que había bebido o había tomado drogas, que tenía antecedentes anteriores también por conducir en estado de embriaguez y que había, pues digamos, invadido la acera de Times Square y arrollado a las personas que se encontraban allí, posiblemente muchos turistas, y entonces, bueno, pues por eso digamos que la noticia es más escandalosa. Entonces, es decir, es una noticia que no tiene ningún recorrido, o sea, no tiene cero recorrido, pero bueno, que como vivimos en un estado de psicosis general, por los últimos accidentes provocados y también por personas que han cogido camiones o otros vehículos para arrollar a gente en espacios públicos, pues nos llama la atención. Da la impresión incluso de que los propios periódicos y las propias redacciones de la televisión están deseosos, ¿no?, de que este tipo de cosas pasen, de que este tipo de noticias pasen para poder transmitirlas y, digamos, tener a la sociedad bajo su control por este miedo que existe ni siquiera a poder salir de casa o a poder moverse debido a la locura, ¿no?, de la gente que está ahí. O sea, una noticia sin recorrido que se convierte en una noticia a nivel mundial simplemente porque se ha producido en Nueva York y donde tenemos un ejemplo de algo que ha podido pasar en cualquier lugar del mundo exactamente igual a lo largo del día de ayer, pues no sé, voy a decir cientos de veces. Seguro que en el mundo pues ha sucedido esto, una persona que conducía borracha y que ha arrollado a alguno. Bueno, vamos a comentar un poco entonces este tema desde un punto de vista más de la reflexión. Bueno, gente, pues os decía que vamos a reflexionar un poco sobre este tema y vamos a hacerlo siguiendo uno de los últimos libros del profesor Fernando Castro Flórez, que es profesor de estética en la Universidad Autónoma de Madrid y que, bueno, pues digamos que reflexiona sobre todo este tipo de cosas y a mí me parece curioso, me parece interesante y quiero que nosotros lo veamos, ¿no? El profesor Castro Flórez dice que el miedo es lo que define nuestro tiempo, es el símbolo de nuestro tiempo. Parece curioso, ¿no? Porque el miedo es una cosa que yo creo que nosotros con la libertad e incluso con la pérdida digamos, del abandono de la religión, si queréis, podríamos decir que habíamos perdido, pero es decir, la nueva religión es la televisión. Y entonces la televisión nos transmite este miedo y digamos que vivimos aterrorizados por todo este tipo de noticias que se nos transmiten día a día, ¿no? Y es que muchas veces atendemos a estas noticias con cierta angustia, con bastante angustia, ¿no? Pues parece ser que a todo hombre le da miedo enfrentarse a la realidad o enfrentarse a la verdad de lo que puede suceder tanto muy cerca de nosotros como en cualquier otra parte del mundo, ¿no? Porque las noticias en general, como decimos, se encuentran o están globalizadas, ¿no? Y es que el profesor Castro Flores dice que tenemos o sufrimos una cierta ceguera, que nos impide ver más allá de la realidad. Es decir, estamos conmocionados por los hechos que han sucedido anteriormente, por otros hechos que han sucedido anteriormente, otros hechos que hemos vivido o que hemos escuchado, y no somos capaces de comprender la realidad que tenemos delante de nosotros y que está pasando. Y esto tiene mucho que ver con la noticia que estamos diciendo, es decir, aterrorizados por otras personas que han tomado un camión y han arrollado a otras personas en la calle,
ante una persona que ha sido arrollada en una calle de Nueva York, pensamos que se trata de un atentado terrorista cuando en realidad pues no es así y es una persona que conducía bajo los efectos del alcohol, ¿no? Es decir, la ceguera se impone, nos impide ver más allá de la realidad, ¿no? Y es que la catástrofe es algo que forma parte de nuestra vida diaria, ¿no? Decía Derrida, que es un filósofo también, que más que la muerte, lo que nos angustia es no tener nada en qué pensar. Y muchas veces, yo creo que tanto la televisión como otros medios de comunicación tratan de que no tengamos nada que pensar con este tipo de programas que, no sé, hablan sobre todo sobre la vida de los demás y no se plantean cualquier otro tema que tenga que ver con algo que se pueda reflexionar, bien sea filosofía, bien sea ciencia, bien sea arte, bien sea historia o cualquier otro tipo, ¿no? O sea, nos angustia no tener nada en lo que pensar, nada sobre lo que podamos hablar, ¿no? Se trata de una inseguridad, vivimos inseguros, es decir, hoy la gente quizás tiene este tema para poder hablar. Pueden comentar, pues fíjate, es que era un borracho que invadió la acera y destruyó. Es decir, realmente tenemos que hablar de este tema, no podemos plantearnos otro tipo de cosas, digamos, más trascendentes, ¿no? O algo así, ¿no? Y al mismo tiempo una indiferencia total ante todo este tipo de cosas que suceden, porque, es decir, nosotros las escuchamos, pero en realidad no las asumimos. Este tipo de noticias duran tan poco que va a pasar, digamos, en un segundo, es decir, ya hay otra noticia, porque esta no tiene más recorrido que el que acabamos de comentar. O sea que hay una indiferencia también grande, ¿no? a todo lo que sucede a nuestro alrededor ante la sucesión constante de noticias que se producen tanto en radio, televisión y diferentes medios de comunicación, ¿no? Es curioso, pero nosotros vivimos muy familiarizados con el terror y vivimos muy familiarizados con la catástrofe. Y es algo que, digamos, yo creo que nos afecta en nuestra vida personal y en nuestra vida diaria. Pero vamos, vivir con miedo no tiene sentido, vivir con angustia tampoco tiene ningún sentido, sino que, bueno, hay que buscar el sentido en las cosas que realmente son importantes. Y este tipo de noticias, pues no lo es. Entonces, bueno, gente, pues nada, hasta aquí la reflexión de hoy. Me gustaría que me comentarais qué os ha parecido, si creéis que tengo razón un poco con las cosas que he expresado aquí, o bien si queréis comentar, como siempre, algún detalle que a mí se me haya podido escapar. Podéis dejar un comentario, ya sabéis que si está en mi mano resolverlo, pues yo lo contesto y lo haré. Bueno, gente, pues un saludo a todos, y hasta el próximo vídeo.